Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente si se pueden decir buenos días porque ayer tuvimos una noche negra en la Copa Libertadores por parte de River. Un milagro separa hoy por hoy al Millonario de la final del torneo porque verdaderamente no se vio absolutamente nada positivo en este encuentro ante Atlético Mineiro, que terminó con derrota por goleada. 3-0 perdió el equipo de Gallardo, que nunca pudo hacer pie en el partido. No sé si hubo tanta diferencia de jerarquía, sí creo que la hubo, por ejemplo, entre los delanteros de Mineiro y los defensores de River, por lo menos en el partido de ayer, pero por lo pronto después en los demás jugadores no creo que haya sido todo tan individual. Creo que fue la manera de pararse en el terreno, en la cual creo que hay cierta responsabilidad del DT, y después sí, algunos futbolistas que estuvieron por debajo de lo esperado, algunos que ya vienen por debajo de lo esperado hacia algunos encuentros, y que Gallardo les dio la oportunidad en este partido de mostrarse por lo menos para realizar un buen encuentro. Ya cuando el primer tiempo terminó 1-0, y entre los hinchas de River nos veíamos y decíamos, y obviamente que queríamos como mínimo empatarlo, pero ya no era un mal resultado perder por un gol de diferencia, porque vos sabés que acá, con tu gente, con los hinchas y con la fiesta que se va a vivir el próximo martes en el Monumental, porque más allá de la goleada en contra, eso va a suceder, con el 1-0 en contra, la realidad es que todos en ese entonces firmábamos. Sin embargo, en 5 minutos en la segunda parte, Mineiro terminó de liquidar la historia y ahora River está un pie y medio afuera de la Copa. ¡Empecemos! No sé sinceramente si sirve de mucho hacer el 1 por 1 de este encuentro. Lo voy a hacer por lo pronto porque la realidad es que me quiero quedar con algunos futbolistas que mostraron una cara demasiado baja, sabiendo lo que ellos en general pueden dar. Y el hombre que ven en pantalla, Germán Pesela, termina siendo la muestra de eso. De todos los partidos que había jugado Pesela en este ciclo, desde que regresó al club, todos habían sido de 6 puntos para arriba. Inclusive en muchos de ellos había sido la figura del encuentro y siempre había mostrado solidez defensiva. Es más, a River casi no le convertían goles, o le convertían muy pocos y le terminaron marcando 3 con bastante facilidad. Obviamente que no le voy a caer solamente a Pesela, pero por lo pronto terminó siendo una excepción los 90 minutos que jugó frente al conjunto de Belo Horizonte. El arquero fue Franco Armani, no tuvo nada que hacer en los 3 goles de Mineiro. En el primero queda mano a mano, en el segundo Daverson define cruzado muy bien, la pelota pega en el palo y entra. Y en el tercero hay un rebote en Paulo Díaz que claramente lo desvía. No pudo salvar a River en esta oportunidad. Es cierto que después el conjunto brasileño tampoco es que haya llegado mucho, un remate de media distancia de Scarpa que terminó conteniendo bien abajo, pero después poco más, con los pies siempre seguro, reventando la pelota donde tenía que reventarla. El carrilero por la derecha fue Fabricio Bustos, que si bien es cierto no sufrió tanto defensivamente, porque si hay algo por lo menos que hizo bien River fue tapar a los laterales. El problema es que hay que tapar a todos los demás jugadores de Mineiro y eso es algo que el equipo de Gallardo no hizo. No profundizó en ataque Bustos, solamente tiró un centro en el minuto 94, algo que obviamente ya no servía de mucho, terminó siendo flojo su partido. Paulo Díaz tampoco tuvo un buen encuentro, ya van a ver que voy a estar repitiendo esta misma frase básicamente en el 90% de los jugadores de River, porque creo que hay solo 2 que se salvan, o 3 si sumamos a uno que ingresó en la segunda parte. Después el resto de los jugadores jugaron 3 puntos o menos dependiendo de los errores que hayan cometido en el partido. Paulo Díaz no llega a cerrar lo suficientemente rápido en el primer gol, después no tuvo fallas groseras, pero obviamente no dio la seguridad que un central de River debe dar. Lo de Germán Pesela fue muy pero muy malo. En el primer gol pierde con Hulk, en el segundo no llega a cerrar a Daverson y en el tercero se duerme ante el lateral del equipo brasileño. Son cosas que te terminan marcando un poco. Está claro que Pesela es el mejor defensor de River, no hay ningún tipo de dudas, pero en esta oportunidad falló absolutamente en todo y tuvo un rendimiento muy pero muy bajo. González Pires, aún no siendo ni sólido ni seguro, terminó demostrando más entrega que el resto de los jugadores. Me atrevería a decir que de los titulares terminó siendo el segundo mejor jugador de River en el partido, porque le ganó un par de duelos a Hulk, pudo cortar alguna que otra contra del equipo brasileño y terminó redondeando por lo menos un partido óptimo para lo que se pretende de un zaguero de River. En el carrilero izquierdo tuvo que jugar Enzo Díaz porque Marcos Acuña sufrió una tendinitis en una de sus piernas y eso evitó que pudiera estar desde el arranque. No sé si hubiera habido tanta diferencia en el hecho de que
tampoco es que Enzo Díaz fue un desastre, digo. Enzo Díaz entró en la misma bolsa que el resto de los jugadores. Pesela no jugó mal porque no jugó Acuña y sí Enzo Díaz, pero por lo pronto tampoco es que el partido de Enzo Díaz haya sido bueno, no fue el peor de todo el equipo, pero no tuvo un buen rendimiento. En la mitad de la cancha sorpresivamente jugó de titular Nicolás Fonseca. Yo creo que esto tiene que ver con que Gallardo quiso hacer que este duelo sea muy similar al que jugó River en la Bombonera contra Boca. Sin embargo, obviamente la calidad de los jugadores son distintos y los momentos también son diferentes. Fonseca nunca hizo bien el partido, no sé si Craneviter lo hubiera hecho mejor, pero por lo pronto es quien venía siendo titular e indiscutible en la Copa. A su lado jugó Santiago Simón, que no tuvo un buen encuentro, lamentablemente le pesó el partido. Ya hubo algún que otro encuentro donde no pudo hacerse valer en la mitad de la cancha, pero siempre con entrega y actitud lograba por lo menos subsanar un poco la falta de conocimiento de la posición donde lo pone Gallardo, porque no hay otro futbolista. El que jugaba ahí era Liendro y está lesionado. Nacho Fernández, otro que tuvo un mal partido, quizás alguna que otra buena en el primer tiempo donde ganó un par de faltas, pero después poco más. Es un futbolista al que ya no le da para ser titular en River. Y la pareja de delanteros, Colidio, que terminó siendo el mejor jugador del partido, porque por lo menos era el único que podía sacarse futbolistas rivales de encima, y también ganó un par de infracciones interesantes. Hasta tuvo la más clara en el primer tiempo con un zurdazo que se fue al lado del palo. Y Borja, hasta que no se quite la mufa de meter un gol, lamentablemente va a seguir siendo un futbolista que ganará o perderá contra los defensores rivales, pero por lo pronto no parece brillar dentro del terreno de juego. En el segundo tiempo entró Villagra por Fonseca, no cambió demasiado. Entró Mesa, que tampoco cambió demasiado. Lanzini fue el único que movió un poco el avispero. Me parece que con Colidio y González Pires son los tres únicos jugadores, no voy a decir que aprueban, pero que por lo menos jugaron más de 4 puntos. Y sobre el final entraron Solari y Vareiro para cambiar la dupla de ataque. Tampoco pudieron hacer mucho en un partido que ya estaba prácticamente liquidado. Fue muy flojo en general el partido de River. Analizando el encuentro, en el primer tiempo hubo alguna que otra situación, no sé si clara de gol, pero por lo menos de aproximación del elenco de Gallardo. Es cierto que Mineiro no es que lo llenó de pelotazos, que le generó 1000 situaciones de gol. Siempre lo de Mineiro fue más claro y más conciso, y eso hacía que las ocasiones que creaban eran más certeras, porque por lo pronto River tenía aproximaciones que terminaban en algún balón que quedaba bordeando el área, pero siempre terminaba siendo rechazado por los defensores del elenco de Brasil. Mientras que Mineiro era más incisivo, intentaba con pases frontales, con pases largos, molestar a la defensa de River. Creo que esa era la idea de Milito, que por eso jugó con 3 delanteros este partido, que en algunas oportunidades eso le sirvió mucho, porque los 3 delanteros de Mineiro contra los 3 defensores centrales de River, y terminaron ganando mucho más los atacantes del elenco local. Pesela perdió básicamente casi siempre con Daverson, Paulo Díaz tampoco estuvo fino, y como dije, González Pires fue el que más acertado estuvo a la hora de chocar contra los atacantes rivales. Fue un mal partido en general de River desde el planteo inicial, porque no salió bien desde el minuto 0. Una cosa es que con algún movimiento que podría haber hecho Milito, a lo mejor Gallardo tenía que corregir durante el propio cotejo. Después habrá que saber por qué no jugó Craneviter de entrada, que es una pregunta que, repito, no sé si hubiera cambiado tanto el lapso del partido, porque no es que Fonseca jugó mal y eso hizo que River perdiera. No hubo un futbolista individual, más allá de los errores que mencioné de Pesela, que si hubiera jugado otro, a lo mejor hubiera sido la cosa distinta. Porque si vos tenés 9 rendimientos bajos y tenés que sacar a 9 jugadores para poner a 9 futbolistas nuevos. Y los del banco tampoco es que hoy por hoy estén teniendo un gran nivel. Pero la realidad es que Craneviter venía siendo titular y uno se pregunta por qué no jugó este partido. Y ni siquiera ingresó en el segundo tiempo. El que entró en reemplazo de Fonseca terminó siendo Rodrigo Villagra. La primera parte terminó 1-0, luego de una jugada en la cual viene un pelotazo largo, Hulk le gana a Pesela. Es cierto que hay algo de fortuna porque la pelota rebota en la espalda del atacante de Brasil, pero el balón le queda de rebote a Daverson porque ningún otro futbolista de River retrocedió con el otro delantero de Atlético Mineiro. Y por eso Daverson llegó solo. Si Daverson hubiera venido acompañado, ya sea de Paulo Díaz, que era el stopper por ese sector, o de Fonseca, que es el mediocampista central, por lo menos le hubiera costado un poco más acercarse al arco de Armani. Cuando Daverson tenía la pelota en sus pies, ya estaba mano a mano con el arquero. Terminó eludiendo a Armani, que poco pudo hacer, y así se convirtió en 1-0. Y como dije en la introducción, ya viendo lo que habían sido los primeros 45 minutos, y yo no te voy a decir que firmábamos perder por la mínima, pero la realidad es que la cosa no estaba bien.
y tampoco sé si había mucho para hacer en el segundo tiempo como para que las cosas mejoraran. Es verdad que en los primeros 15 del complemento la pelota la tuvo River, el ingreso de Lanzini fue positivo, pero en el primer ataque a fondo de Mineiro, zurdazo de Daverson, un excelente disparo del atacante, la pelota pega en el palo lejísimos de Armani y termina metiéndose en el arco. Pesela no llega a cerrar y así se produce el 2-0. Y 4 minutos después, nuevamente un lateral, Pesela tenía que estar encima de Daverson, pero lamentablemente no lo siguió de manera correcta. Pivotea, el autor de los primeros 2 goles, se la da a Paulinho que remata y un desvío en Paulo Díaz y el 3-0 definitivo. Un resultado categórico que obviamente todavía no determina la eliminación, pero es muy complicado obviamente que River dé vuelta a la historia. ¿Y qué es lo que puede hacer Marcelo Gallardo? Porque por lo pronto seguramente el entrenador del Millonario apelará a todo lo que tiene que ver con lo mental y lo anímico para intentar dar vuelta el cotejo en el Estadio Monumental. Porque de ninguna manera Mineiro va a ir a Núñez sabiendo que la serie está ganada, ni mucho menos. Eso está clarísimo. Mineiro va a ir a jugar, no sé si el mismo partido que jugó acá, porque sí me lo imagino un tanto más defensivo, porque Mineiro suele jugar un poco más defensivo de visitante que de local, y obviamente River todo lo contrario. Ahora, hay que meter 3 goles para mínimo llegar a los penales siempre y cuando mantengas la valla invicta. Y por lo pronto, no digo que sea difícil mantener la valla invicta, pero ya uno se imagina que la línea de 5 defensores no va a existir. Hay que ver lo que va a pasar con el huevo Acuña, si va a poder estar el próximo martes. Fue una baja muy sensible para River. Repito lo que dije recién, no es que el mal partido de Enzo Díaz hizo que el equipo perdiera 3-0. Aunque hubiera jugado Acuña, a lo mejor el resultado era el mismo, porque el bajo rendimiento de Enzo Díaz no influyó directamente en los goles de El Mineiro. Pero por lo pronto, claramente Acuña es un jugador de mucha más jerarquía y a lo mejor hubiera tenido algo más de peso en el propio partido. Por lo pronto también Gallardo deberá ver qué hace en la mitad de la cancha, porque dejar a los mismos jugadores y parecería algo extraño. Yo entiendo que los primeros partidos de Copa, aquellos con Talleres y Colo Colo, le sirvió el Simón, Craneviter, Nacho. Igual no dejó los mismos porque ya en este partido de ida terminó poniendo a Fonseca por sobre Craneviter. Algo que no es que no entiendo, pero por lo pronto me gustaría saber por qué sucedió esto. Si es que Fonseca tiene mejor pase a lo mejor, o alguna situación en la cual él creía que Fonseca podría ser mejor que Craneviter, sabiendo que el partido del viernes contra Defensa y Justicia seguramente Fonseca sea titular porque van a jugar muchos jugadores alternativas. Entonces es algo que verdaderamente no comprendo. Yo me imagino que en el Monumental va a volver Craneviter y después habrá que ver cómo se termina conformando la mitad de la cancha. No ingresaron ninguno de los dos chicos, ni Echeverri ni Mastantuono. Les tocó sumar minutos desde el banco de suplentes. No sé si me imagino a alguno de ellos como titular, pero el duelo que River va a estar jugando este viernes ante Defensa, no digo que va a ser trascendental para el futuro del equipo. Está claro que River tiene que sumar de a 3 porque hace 4 encuentros que no gana y en la liga hace 3 partidos que obviamente no tiene las 3 unidades, así que hay que ganar. Y además para sumar para la tabla anual en caso de que el martes que viene no se pueda dar vuelta a la historia. Pero quien rinda bien en este próximo duelo frente al elenco de Florencio Varela, y yo me imagino que ya el martes sale como titular en el Monumental frente a Atlético Mineiro. Porque si hoy tenés rendimientos bajos que no se sostienen en los últimos partidos, y cuando haya algún buen futbolista que tenga un buen nivel, y no queda otra que ponerlo como titular, por lo menos eso me imagino yo. Me parece que si por ejemplo juegan Echeverri y Mastantuono, o juega Villagra, estoy tirando nombres por tirar, y el próximo viernes contra Defensa y Justicia son titulares y tienen un buen nivel, ¿y por qué no tirarlos a la cancha contra Atlético Mineiro aprovechando el envión futbolístico y obviamente con todo lo anímico que Marcelo Gallardo les va a inculcar durante estos próximos días? 6 días quedan para ese partido y River tiene que prepararse como nunca. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. River ya ha dado vuelta en la historia 0-3 en contra. No es fácil, está claro, y no lo va a hacer, sobre todo con un rival de la categoría de Mineiro, pero se puede, y como Gallardo sabe que se puede, deberá absolutamente acertar en todo para ese partido. Las 82.000 personas, los 82.000 hinchas que estarán en el Estadio Monumental el próximo martes, me parece que hoy terminan siendo la principal razón por el cual el simpatizante de River tiene alguna esperanza. Obviamente que después los que juegan dentro de la cancha son los jugadores y van a tener que tener un rendimiento no mejor, mucho mejor al que tuvieron en este partido de ida. Los que jugaron, porque algunos de los que jugaron van a repetir, porque Gallardo no va a cambiar todo el equipo, pero aquellos que se ganen su lugar durante esta semana también van a tener que mostrar un buen nivel dentro de la cancha. Solo queda
una oportunidad, es este próximo partido y no va a ser sencillo, va a ser muy complicado. No digo que sea un milagro, sé que lo dije al principio, pero por lo pronto me parece que es muy difícil y por eso mismo le puse ese nombre, pero por lo pronto en el Monumental y con su gente River va a tener un plus que seguramente sepa aprovechar. Esperemos que durante la semana los jugadores se pongan en la cabeza que este partido es el más importante del año y para muchos de ellos inclusive será el más importante de toda su carrera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.